y el presidente trinando. Pasa pues, lo mismo. Ya que usted dice que pasa lo mismo, aquí pues volvamos a Colombia y a ese Consejo de Ministros que sigue dando de qué hablar porque se siguen presentando renuncias y todavía no sabemos cómo se va a manejar el país en el próximo año y medio, que es lo que queda del gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno de los momentos más tensos que hubo en ese Consejo de Ministros fue cuando el presidente Gustavo Petro ya se quitó la máscara y defendió abiertamente a Armando Benedetti y llegó a compararlo con Jaime Bateman, el fundador del M-19. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro, que hoy tiene muy molestos a varias de las personas que específicamente militaron en ese movimiento. Aunque él no lo cree, no se ha dado cuenta, Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman, que es la magia. No es lo mismo un cachaco haciendo política que un costeño haciendo política. Y aunque hay cosas negativas, obviamente, en todos los líderes políticos, en todos, incluido la izquierda, porque eso de pensar que la izquierda es perfecta, lo olvidé hace tiempo. No, es perfecta y puede asesinar el arte y la libertad, como ya sucedió. Luego, la perfección no existe, existe la segunda oportunidad. Y ahí Augusto Rodríguez, quien es el director de la UNP, quien militó con Gustavo Petro en el M-19 y lo ha acompañado en toda su carrera política, pues le dijo que le pedía un poco de respeto y que no era posible comparar a Jaime Bateman con Armando Benedetti. No acepto que se compare el señor Benedetti con Jaime Bateman, que lo pongan en el mismo. Jaime Bateman, el hombre caribe, el hombre limpio, el hombre transparente, el hombre alegre, que nos enseñó a luchar con alegría. La revolución es una rumba, la revolución es el sancocho nacional. Nos habló de la coherencia y yo estoy pidiendo en ese momento coherencia. No sé, el señor Benedetti no ha sido condenado en nada, pero no significa que como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Y este tema del M-19 es importante porque incluso el presidente Gustavo Petro desde el primer día de su mandato lo volvió importante. Recordemos, y para los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube van a poder ver las imágenes y si no, los invito a que ingresen para que las recuerden. Recordemos que el presidente le pone la banda presidencial María José Pizarro cuando se posesiona ahí en la Plaza de Bolívar como presidente de Colombia. El que iba a ser el presidente del Senado era Roy Barreras, pero María José Pizarro le puso también la banda como un simbolismo de ser la hija de Carlos Pizarro, al primer presidente del M-19 que iba a ser Gustavo Petro. Ese fue el primer símbolo que decidieron desde el gobierno de Gustavo Petro tener precisamente en relación con el M-19. Después vino la entrada de la espada de Bolívar a la plaza, que ahí fue cuando, yo no sé si usted se acuerda, que todos se pararon, Oscar, frente a la espada de Bolívar, menos el rey de España. El rey de España, el rey Felipe, no se paró. Y la espada de Bolívar también tiene un simbolismo muy importante frente al M-19. Otro de los simbolismos, recordemos que el gobierno del presidente Gustavo Petro nos ha puesto a todos los colombianos, incluso a hablar de eso, fue cuando pusieron el sombrero de Carlos Pizarro en la Casa de Nariño. Ahí estuvo también, fue Laura Sarabia, ¿no? Ni siquiera María José. No, fue Laura Sarabia. Fue Laura Sarabia la que lo destapó, que eso generó una furia, que decían que cómo era posible que Laura Sarabia y ni siquiera María José Pizarro. Ahí estamos viendo las imágenes del sombrero de Carlos Pizarro, que es el que siempre lo acompañó, ese sombrero. Y por último, otra cosa que se me viene a la cabeza fue cuando el presidente Gustavo Petro fue a Uruguay a reunirse con el presidente Pepe Mujica y le entregó la bandera del M-19. Eso fue hace poquito. Eso fue hace poquito y fue cuando se vio su molestia con Laura Sarabia porque no sabemos qué fue lo que pasó con la bandera. Entonces este tema del M-19 para el gobierno de Gustavo Petro ha sido muy importante. Ha habido muchas críticas que por qué tenemos que tener estos simbolismos del M-19 desde la presidencia de la República, pero por todo esto que hemos visto durante estos 2 años, es que eso que le dijo Augusto Rodríguez a Gustavo Petro de que no permitía la comparación de Armando Benedetti con Jaime Bateman es tan diciente y muestra la división que hay en estos momentos en el gobierno del presidente Petro. ¿Por qué Gustavo Petro compara a Armando Benedetti con Jaime Bateman? Pues
Yo he querido llamar hoy a Eber Bustamante, quien es ex dirigente del M-19, fue constituyente, fue uno de los cuadros importantes de ese movimiento guerrillero y pues hoy pertenece al Centro Democrático. Ex senador Eber Bustamante, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Gracias, Camila, buenos días, complacido de estar con ustedes en Blue Radio. Aquí tratando de entender esa molestia que hay dentro de quienes pertenecieron al M-19 y la importancia que ese movimiento tiene hoy debido a que el presidente Gustavo Petro, que está en la Casa de Nariño, lo pone sobre la mesa pues casi siempre. Esa comparación que hizo el presidente Gustavo Petro de Armando Benedetti con Jaime Bateman, que molestó tanto a Augusto Rodríguez, yo quiero preguntarle usted cómo la recibe. A ver, Camila, primero que todo una aclaración. El M-19 no es ahora importante por la presencia de Gustavo Petro como presidente. Gustavo Petro es un impostor en relación con el pensamiento y la contribución del M-19 al desarrollo democrático del país. Este es un punto que hay que dejar muy claro, es que Gustavo Petro falsifica la historia, no tiene ningún inconveniente en mentir, así como, digamos, dentro de un acto totalmente inaceptable, compara al señor Benedetti con Jaime Bateman, pues miente sobre todo lo demás. La utilización, ese recuento que acabas de hacer sobre la utilización de la espada de Bolívar, del sombrero de Carlos Pizarro, la mentira de que el presidente Mujica fue fundador del M-19, que la presidenta de México fue militante del M-19, pues es una impostura permanente, es una mentira, es una falsificación de la historia. Fíjate que en el momento en que se refiere a Benedetti, dice dos mentiras. Una, que Benedetti es igual a Jaime Bateman, o parecido. Y otra, que él, o sea, Gustavo Petro, conoció a Jaime Bateman. Es una falsedad. Gustavo Petro, recordemos los colombianos que Jaime Bateman se murió en un accidente aéreo llegando a Ciudad de Panamá en abril del año 1983. En ese momento Gustavo Petro era personero de Zipaquirá, o sea, no era un integrante del M-19, no hacía parte de su organización, de su estructura clandestina. Incluso un año más tarde él es concejal de Zipaquirá, no en representación del M-19. Es que hay una distorsión de la historia que agradezco, Camila, que me dé la oportunidad de aclararlo. Petro solo hasta finales de los años 80, más o menos en el 88, 89, se acerca nuevamente al M-19. Él estuvo en un grupo de apoyo en el año 1978, pero cuando vino lo del Cantón Norte, que es una acción conocida, fue tal vez la más agresiva del M-19 con el ejército particularmente, porque se mete al cantón y saca más de 6.000 armas. En ese momento Gustavo Petro desaparece de esa cercanía con el M-19, no vuelve a aparecer, y luego reaparece en el año 80 como personero de Zipaquirá, 2 años más tarde, o 3 años como concejal. Se hace una toma ilegal de un predio del municipio, hacen una invasión para construcción de vivienda, y estando ahí pues hacen un allanamiento y encuentran un arma del siglo XIX sin salvoconducto, y él dice que es de él, y lo mandan a la inspección de policía con el reporte, y la inspección de policía informa a la justicia penal militar, porque en ese momento había estado de sitio, y lo condenan, pero por porte ilegal de armas, y está en la cárcel entre agosto de 1985
y febrero de 1987. Pero, señor... Después él sale a buscar a Carlos Pizarro y tiene con él una entrevista de 10 minutos en el Tolima a finales del año 1988. Entonces, digamos, todo esto es una falsificación y yo sí solicitaría respetuosamente, por supuesto, los medios de comunicación deben garantizárseles plenamente la información, pero aquí hay una tergiversación. Gustavo Petro no representa el pensamiento y el legado. Mire, Camila, una última cosa. Lo más importante que hizo el M-19, todo lo del M-19 fue medio trágico, porque es que el que está en la guerra produce tragedias. Pero tal vez lo más importante fueron dos cosas. Una, que renunció unilateral y voluntariamente a las armas y se fue a la constituyente y contribuyó con una cosa importantísima para Colombia: la reconciliación nacional. El verdadero espíritu de la Constitución del 91 es la reconciliación. Y Gustavo Petro hace todo lo contrario de ese legado del M-19. Gustavo Petro estimula el odio, la confrontación, la división del país, la mentira. Entonces aquí hay una falsedad histórica. Yo creo que ya llegó la hora de empezar a poner las cosas en su punto. Y ya que estamos haciendo esa reconstrucción histórica y que usted nos está ayudando, señor Bustamante, explíquenos, para quienes no entendemos muy bien, en esa discusión o en ese intercambio de palabras que hubo entre el presidente Gustavo Petro y Augusto Rodríguez, director de la UNP, ¿por qué es casi como un sacrilegio? Porque eso es lo que se entendió de lo que dijo Augusto Rodríguez, comparar a Jaime Bateman con Benedetti, o que el presidente diga es que Benedetti es como si fuera Jaime Bateman, que era un loco, y como es loco, logra las revoluciones y por eso está al lado mío. Sí, mire, yo quisiera contar una anécdota, como es de público conocimiento. Yo trabajé durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, especialmente en su segundo periodo. En una ocasión que él me invitó a un consejo comunal, que las FARC hizo una toma cerca de ese sitio donde estábamos. Entonces él me llamó y me dijo: hombre, Ever, ¿qué hacemos frente a esto? Bueno, ahí él mismo dio unas instrucciones y yo al final le dije: presidente, yo he tenido dos jefes que son verdaderos líderes, que son estadistas, que son personas visionarias y que tienen un enfoque político-militar de la situación de Colombia. Le digo: ¿quiénes son? Le dije: usted, presidente, y Jaime Bateman. Jaime era una persona excepcional, de un liderazgo extraordinario. Creo que el expresidente Alfonso López Miquelsen, hoy fallecido, lo conoció. Pero todos los que lo conocieron, los presidentes de otros países y muchos políticos colombianos, dan testimonio de la dimensión del liderazgo de Jaime Bateman. No se puede comparar con una persona que tiene cuestionamientos éticos, cuestionamientos jurídicos, cuestionamientos políticos. Yo diría que lo que da Gustavo Petro en esa referencia a Benedetti, en un intento fallido, estúpido, absurdo, de compararlo con Jaime Bateman, lo que veo ahí sí es una pista política para la coyuntura, para el momento, y es que la desarrolló posteriormente en el Consejo de Ministros. Él dice: no, es que yo no soy socialista, yo soy humanista. Petro está indicando con ello con quién se va a aliar en las elecciones del 2026. No se va a aliar con los del Pacto Histórico. A los del Pacto Histórico los va a utilizar para que voten, para que se movilicen. Pero está indicando con quién se va a aliar. Se va a continuar aliando con la corrupción, con la politiquería, que fue la que le garantizó la elección en el año 2022. Bueno, es una posible lectura, pero al margen del tema histórico, de pronto la manipulación de conceptos, de datos de la historia que usted nos narra, que no es menor, pero quisiera saber su opinión. Me interesa de qué opina que el presidente permanentemente utilice el movimiento guerrillero para hablar de políticas públicas en Colombia y para hablar del movimiento guerrillero
en eventos y ocasiones de Estado. Y se me ocurren 2 ejemplos para explicarle mi pregunta. Cuando fue a visitar a Pepe Mujica, que era un tema de Estado, y llevó pues la bandera del M-19, y por ejemplo cuando regaña al ELN, que dicen que ustedes no son verdaderos guerrilleros, ustedes no son camilistas, cuando hay toda esa romantización de las guerrillas, no solamente el M-19, pues hay gente que sí se lo cuestiona, pero me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, es que yo creo que Petro llega a la presidencia y toda su carrera política es producto, digamos, de una habilidad que hay que reconocerle a él, y es que intenta permanentemente volver verdad todas las mentiras. Entonces, digamos, él no tiene, digamos, un fundamento político sólido, una concepción política. Uno puede estar en desacuerdo, por ejemplo, con el Partido Liberal o el Partido Conservador, pero detrás del Partido Liberal, en la parte ideológica, hay una estructura de conceptos, hay un cuerpo de conceptos, hay unas teorías, hay unas propuestas que se reflejan posteriormente en propuestas en la actividad política. Gustavo Petro no tiene eso. Por eso permanentemente recurre a la historia del M-19 sin discernir realmente qué era lo que planteaba el M-19. El M-19, hay que recordarlo, se organizó, fue a raíz de lo que hemos considerado particularmente quienes militamos en ese movimiento como un fraude electoral, es decir, como una alteración de la democracia. Un fraude es un daño a la democracia. Pero señor Bustamante, posteriormente el M-19, después de que se involucra en todo el desarrollo armado y conflicto, reflexiona y asume la ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad es decir, no más muertos. Aquí estamos causándole daño al país. Aquí nos vamos a volver a reintegrar y por eso bajo ninguna condición devolvemos las armas. Y sí, obteniendo el respaldo popular, participamos en la elaboración de lo más importante, que es la Carta Constitucional, que Gustavo Petro el año pasado, como bien lo saben ustedes, ya intentó modificarla porque él desconoce esa historia, digamos, conceptual del M-19. Él no tiene fundamento político. Ya ayer en el Consejo de Ministros dijo que no era socialista. O sea, de la noche a la mañana cambia. ¿Sí? Pero señor Bustamante, mire, escuchándolo a usted, que obviamente fue uno de los cuadros que tuvo jefatura en el M-19, igual que otros como Carlos Alonso Lucio y demás, le surge uno la pregunta, señor Bustamante, es, entonces, ¿qué de lo que dice el doctor Gustavo Petro, presidente de la República, con relación al M-19 es verdad? ¿Qué es cierto? No conoció a Bateman, Pepe Mujica no es fundador del M-19, la señora Sheinbaum tampoco militó en el M-19 desde México. O sea, ¿qué de lo que dice Gustavo Petro que tiene que ver con el M-19 es verdad? Y qué, bueno, ya estamos escuchando que han sido mentiras, pero ¿qué es verdad? Mire, en el libro que él publicó unos meses antes de la campaña del año 2022, creo que se llama Una vida, muchas vidas, yo lo leí con detenimiento y encontré alrededor de 350 mentiras. Incluso le he dicho a Carlos Alonso Lucio que escribamos un libro mostrando las mentiras. Es que Gustavo Petro es mitómano y no solo miente respecto de la historia del M-19, sino respecto de la historia del país. Cuando trata a todo el mundo que no comparte sus ideas, digamos, no muy ajustadas a la realidad, entonces los trata de paramilitares, de asesinos, o sea, altera la realidad. El país no es un país de paramilitares, no es un país de asesinos. Es decir, la controversia y la diferencia política no debe servir para acusar al otro de ser un criminal. O sea, Petro miente respecto de la historia del M-19, pero miente también respecto de la historia del país y de lo que hace. Es que miente cotidianamente. Que tenemos un mitómano en la cabeza. Y eso es lo lamentable para el país, lo trágico. Que en medio de ese absurdo, porque esto se parece como al elogio
de la estupidez, que es un libro de hace más de 500 años. El personaje de la obra es un hombre que causa daño, así no obtenga ningún beneficio para él, o así lo obtenga. Pero es eso, Gustavo Petro, es el elogio a la estupidez, porque es contra todo, contra el pensamiento, contra las síntesis, contra la cultura, contra la historia. En mala hora los colombianos se equivocaron, yo no, porque tuve referencia de él desde el año 1978 cuando se acercó, y Pío V Jaimes, que era mi segundo en la organización que tenía yo en Cundinamarca y en Zipaquirá, me informó de un joven retraído, un joven incumplido, un joven que pareciera que no lograba captar bien la realidad, sino que estaba en otra dimensión, pero que leía. Eso me comentó, y yo nunca lo contacté personalmente. Yo lo vine a conocer cuando él fue candidato a la Asamblea de Cundinamarca en el año 90, a los 2 días de haber firmado los acuerdos de paz, donde él perdió esa aspiración a la Asamblea Departamental de Cundinamarca. O sea que aquí estamos frente a una mentira por parte de la máxima jefatura del Estado. Eso es lo grave, porque si Gustavo Petro fuera un diputado o un parlamentario, o incluso como lo fue alcalde de Bogotá, no sería tan grave, pero lo grave es que al mando de la nave tenemos a un mitómano, a un mentiroso, que puede cambiar perfectamente la ruta en que se encuentra el país. Pero entonces tengo una última pregunta para usted, señor Bustamante. ¿Por qué? Porque en medio del Consejo de Ministros, el presidente, para justificar la presencia de Armando Benedetti en el gobierno, citó la idea del M-19 sobre el sancocho nacional, acusando a sus compañeros de sectarios y de que no permitían la entrada de otro pensamiento político a su grupo. Explíquenos qué era realmente esa idea del M-19 del sancocho nacional, porque Petro cita a Bateman, lo compara con Benedetti, habla del sancocho nacional para justificar la presencia de Benedetti en el gobierno. ¿Qué era esa idea del sancocho nacional? Tú misma lo has dicho, Camila. Hace una utilización de una propuesta coloquial que hizo en su momento, sobre todo a raíz de la toma de la embajada de la República Dominicana, en una entrevista que le da a Germán Castro Caicedo antes de que se resolviera el tema de la embajada. Y él allí dice, mire, es que el problema es que tenemos que resolver esto dentro de un criterio de sancocho nacional. ¿Qué es el sancocho? Le metemos papita, carnecita, yuquita, en fin, y vamos metiendo a todos los sectores del país. Eso, digamos, aunque es una cosa coloquial, tenía un fondo que después él desarrolló hasta que lamentablemente perdió la vida en el año 83, pero que se refleja, para sintetizar, en un gran logro del M-19, con el entendimiento de otros sectores muy importantes de la política y la sociedad colombiana, como el caso de Álvaro Gómez. Es que lo que hubo en la constituyente fue eso, la cristalización del sancocho nacional, que no era otra cosa que la reconciliación. El espíritu de la Constitución del 91 es la reconciliación. Que hay una cantidad de normas que no se han desarrollado, eso es otro problema, pero el gran logro en donde participa el M-19 es la reconciliación. Entonces el señor Petro no puede decir que ahorita tenemos que venir a aceptar al señor Benedetti porque ese es el sancocho nacional. No, esa es una ofensa al legado no solo del M-19, sino de la Constitución Nacional. Ese entendimiento ya se produjo. Que lo hayan abandonado a los partidos posteriormente, así sea de manera parcial, o los gobernantes, entre ellos Gustavo Petro, es el que más ha abandonado y atentado contra el espíritu de la Constitución Nacional, que es la reconciliación. ¿Por qué me acerqué yo a Álvaro Uribe? Porque es parte de un pensamiento, de un entendimiento. Tenemos que trabajar juntos, y yo hice esa experiencia de trabajar con mi contrario, con el diferente, a quien entendí
y podemos construir país conjuntamente. Eso no es lo que hace Gustavo Petro. Gustavo utiliza, lo que pasa es que de por medio hay chantajes, que eso es otra cosa, y Petro los está encubriendo. Ahí hay unas cosas oscuras, en donde Petro es rehén, está secuestrado, por lo que saben unas personas sobre su comportamiento ilegal, su comportamiento corrupto, y por eso entonces él fraudulentamente, como un impostor que es, utiliza la historia, como en este caso, que yo creo que es necesario aclarársela al país. Jaime Bateman dejó una herencia que se cristalizó en el logro de la Asamblea Nacional Constituyente, como lo hizo también entregando su vida a Carlos Pizarro. Entonces aquí yo sí invitaría, por ejemplo, a que hay dos figuras del M-19 históricas, digamos, en el gobierno, que son Oti Patiño y Vera Grave, que se pronuncien sobre esto. Porque es que los que han aparecido diciendo que son del M-19 son post-M-19. No hay que olvidar que el M-19, para ir a las elecciones, formó lo que se llamó la Alianza Democrática M-19. Y ahí entraron un poco de corruptos, como ese señor Manrique de Cundinamarca, que también está vinculado con lo de la URNG. Ese señor director de la URNG nunca fue del M-19. Entraron con Petro cuando la Alianza Democrática M-19. Y por eso es que Petro hace una mezcolanza para confundir y engañar al país. Yo soy consciente que el M-19 es responsable de cosas muy graves, pero también hay que contar lo otro. Hicimos la paz, la reconciliación, y algunos seguimos trabajando por eso. Antonio Navarro fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y contribuyó como ministro, como gobernador, como alcalde. Yo creo que por eso guarda silencio frente a esta trágica situación en que nos envuelve el señor Petro dentro de su total irresponsabilidad. Petro no vive en este mundo, vive en las galaxias, vive en otras cosas. Eso no aterriza todavía en la realidad nacional. Pues es Ever Bustamante, exdirigente del M-19, quien además participó en la constituyente y estuvo en esa lista al Congreso que salió de esa constituyente. Perdona, Camila, fui senador después en la convocatoria que hizo la constituyente. No fui constituyente, porque es que Gustavo Petro sí dice que fue constituyente. Es un mentiroso. Yo no, perdóname, disculpa. No, pues gracias por la corrección. Lo hago con todo respeto, y fui senador, sí, por la Alianza Democrática M-19. Pues ex senador, ex dirigente del M-19, Ever Bustamante, gracias por este tiempo, por explicarnos un poco pues esa historia que desconocemos, pero que pues está sobre la mesa o que se utiliza hoy en día en el gobierno del presidente Gustavo Petro y que salió a relucir ahora en el Consejo de Ministros de esta semana. Un saludo muy especial para usted. Muchas gracias, Camila, y todo tu equipo de Blue Radio. Muchas gracias. 11 de la mañana, 10 minutos. Mire, Oscar, lo que termina diciendo Ever Bustamante, que yo creo, como lo decía Sebastián ayer, pues termina siendo lo que piensan muchos colombianos y es inevitable. Dice, aquí se está disfrazando un chantaje y cómo el presidente Gustavo Petro está siendo rehén de Armando Benedetti y de Laura Sarabia por las cosas que ellos saben frente a temas ilegales de corrupción y de comportamiento. Ya eso que se decía, pues en algunos círculos políticos ya se volvió público, y se volvió público precisamente por eso del Consejo de Ministros. Todo el mundo dice, no hay otra razón distinta a que haya un chantaje y que Laura Sarabia y Armando Benedetti tengan completamente chantajeado y amarrado al presidente Gustavo Petro. Mire, Camila, que la palabra que utiliza el señor Ever Bustamante es rehén. Y varios de esas personas como él, que han sido cercanas al presidente Petro en algún momento, califican como rehén para buscar una explicación de la situación que se está viviendo, y que ayer Sebastián se preguntaba por qué razón sigue ahí, que la respuesta la tienen solamente ellos tres, digamos, Benedetti, Petro y Sarabia. Pero Camila, por cuenta de eso, Gustavo Petro, el presidente de la República, está dispuesto a sacrificar a una gente muy valiosa. La ministra Susana Muhammad, por ejemplo, que dijo, yo no me siento en la mesa con el señor Benedetti, y resulta que el señor Benedetti está ahí, y ahí se va a quedar.
y el señor Rojas, el director del DAPRE, recién llegado al DAPRE, una persona muy valiosa también, vicecanciller y demás, dijo, yo no puedo estar aquí, me voy. Y se va el señor Rojas, y sigue Saravia, y sigue Benedetti, el ministro de Cultura, que es un señor de verdad interesantísimo, con una formación intelectual valiosísima, una persona que le puede aportar mucho al gobierno, dijo, yo no me puedo quedar aquí con una persona que es maltratador de mujeres, me voy. Y se va el señor Correa. Y se van todos, Camila, y el presidente prefiere aferrarse, como dijo ahora el señor Bustamante, quizás en la condición de rehén de unos personajes que han sido tan criticados, tan cuestionados y que tienen de verdad mucho que explicar y mucho que decir. Pero inexplicablemente, Camila, quien puede definir la suerte de esos dos personajes, de esos dos funcionarios, que es el presidente Gustavo Petro, no lo está haciendo. Prefiere sacrificar a esa lista que le estoy dando yo y que puede crecer en las próximas horas, a esas personas tan valiosas, prefiere sacrificarlas y permanecer al lado de estos dos custodios, que uno sabe por qué esos dos custodios están ahí. Pues debe ser una razón de mucho peso, Óscar, para que ellos sigan allí a pesar de toda la rebelión que se le armó al presidente durante el Consejo de Ministros transmitido por la televisión. Y es que uno no entiende, Camila, ¿es Petro, no es rehén? No lo sé. De pronto tiene relación con la campaña y la financiación de esa campaña presidencial. Lo cierto es que existen personas mucho más idóneas para ocupar hoy el cargo de canciller en Colombia que Laura Saravia, eso no hay ninguna duda. O sea, y que Benedetti sea hoy el jefe de gabinete o de despacho, como se llama finalmente, pues no tiene otra explicación de que tiene alguna forma o algún vínculo con Petro que el país aún desconoce, ¿sí? Porque obviamente no es el hecho de que se parezca a Jaime Bateman, ni mucho menos lo que lo tiene allí como mano derecha hoy del jefe de Estado. Así que el país algún día lo sabrá, seguramente, Camila, y ojalá sea antes de que termine el actual gobierno. Hugo Mario y Camila, a mí tal vez una de las cosas que más me llamó la atención de esta entrevista es que el señor Bustamante básicamente dice que Gustavo Petro es un mentiroso sobre todo con todo lo que tiene que ver con el M-19. A Gustavo Petro, un sector amplio de la población le criticó un montón por haber sido parte de una guerrilla, por ser exguerrillero, y digamos que es uno de los ataques constantes que recibe, pero hoy cuando estamos hablando de esta parte romántica del M-19, el señor Bustamante dice pues que básicamente no hacía parte de ello. Él, en su biografía, Gustavo Petro, dice que él ingresó a los 18 años mientras estudiaba economía y que a sus 21, cuando era concejal de Zipaquirá, pues seguía militando. Siempre ha dicho que nunca empuñó un arma, pero que siempre tuvo muy presentes esas teorías y esas idealizaciones de la guerrilla del M-19. Me llama profundamente la atención que el señor Bustamante nos hable hoy de esta manera de Gustavo Petro, él siendo por supuesto un dirigente del M-19, que luego se fue a las toldas del Partido Centro Democrático, que es un partido pues totalmente opuesto a lo que rezaba el M-19. Me llamó la atención este punto de esta entrevista. Pero además, más allá de que él perteneció al M-19 o no, si fue importante o no, yo creo que ya cuando uno es jefe de Estado uno representa a todo el mundo, y a mí sí me parece necesario esa permanente vocación de un grupo guerrillero. Al final, él es el comandante en fuerza, pues de la fuerza militar, que tiene que combatir a un montón de grupos militares, de guerrilleros, que hay militares que mueren por eso, y yo creo que también les debe doler que su presidente romantice al enemigo, porque hasta que no se haga la paz, los guerrilleros son enemigos del pueblo colombiano. Claro, y es que eso lo hemos discutido muchas veces, pero aquí incluso también ofendió a quienes eran los militantes del M-19 al hacer esa comparación de Benedetti con Jaime Bateman, que lo dijo Augusto Rodríguez, lo estaba diciendo Eber Bustamante. Interesante que piensan Oti Patiño y Vera Grave, que lo dijo Eber Bustamante, Oti Patiño y Vera Grave, porque no se pronuncian sobre la cantidad de mentiras que dice Gustavo Petro sobre el M-19 y utilizando los simbolismos, que por eso hacíamos el recuento, que lo ha hecho desde el día 1 del gobierno, desde que se posesionó. Pero mire,